Me gustaría que me acompañen a leer un versículo en en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 9. Evangelio de Juan. Se me complicó con el primero ahí. Capítulo 1, versículo 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en uno de los himnos que Mario nos hizo cantar, aparecía esa frase: al mundo el vino y ¿qué? ¿Se acuerdan? Y nos iluminó. Y saben, lo que yo quiero hablar ahora en esta reflexión, y quiero saludar a aquellos hermanos que, por lo menos hay unos 20 que están, 20 conexiones, hermanos que están escuchando en diferentes lugares. Algunos han escrito, les mandamos un saludo a todos los que están ahí en esta noche. Y bueno, oramos para que Dios les bendiga en sus hogares y para que a pesar de la distancia podamos sentir que estamos unidos. Y saben, de lo que yo quiero hablar ahora en este rato es bien contradictorio con las situaciones que tenemos que vivir como iglesia. Hay una una frase que la escuchamos todos los días, que es distanciamiento social, que hay que marcar una distancia. Y yo lo que quiero pensar en esta noche es totalmente lo contrario a algo que tenemos que cuidar, que es la unidad de la iglesia. Yo estoy seguro que muchas cosas que yo voy a decir para quizás el 95 o 96% de lo que estamos acá no va a ser nada nuevo. Pero es bueno volver a pasar por nuestra mente algunas cosas que tenemos que tener bien claro para que no nos agarre el enemigo distraído y que nos pueda hacer una zangadilla. Hay una pequeña presentación que es muy simple, que yo quiero poner ahí y a ver la primera frase: unión divina. Yo puse esa frase y me hizo acordar, a ver si, ¿en qué puede pensar alguno en esta frase? A ver. Bien, Pablo, del matrimonio. Alguien más también dijo por allá, el matrimonio. Y sí, el matrimonio es... Seguro. ¿Te soplaron? Está bueno. El matrimonio es una unión divina. Y cuando estamos con la bendición de Dios, el amor también nos une. Muy bien. Y vamos a leer algún versículo que tiene que ver. Muy bien lo que contestaron, ¿eh? El amor también nos une. Tomás fue, ¿verdad? Bien, ando bien del oído. Muy bien, Tommy. Ahora, yo leí este versículo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Quiero pensar en la luz verdadera que es Jesucristo. Nosotros ahora estamos unidos en este lugar, no solamente por las paredes, sino estamos unidos por la luz. ¿O no es así? Si apagamos la luz, yo iba a hacer esa prueba, pero hay que apagar varias cosas para que quede todo oscuro. Mejor no lo hacemos, ¿verdad, Matías? Y capaz que apagamos una llave que es la transmisión y se arma el lío. Ahora que gracias a Dios anda bien con internet, no lo vamos a complicar de esa manera. Pero donde todo quede oscuro, también estamos unidos, ¿por qué? Por la oscuridad. Es muy difícil estar en un lugar donde alguno tenga luz y el otro no. Porque siempre una penumbra va a acercarse. Entonces acá hay dos posiciones, dos posibilidades. O estamos unidos por la oscuridad o estamos unidos por la luz. Y cuando llevamos eso al terreno espiritual, estamos unidos por la obra de Cristo en la cruz. Por aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Estamos unidos en esa luz. Fuera de Dios, la sociedad está unida ¿en qué? En la oscuridad, espiritualmente hablando. ¿O no es así?
La oscuridad no significa que hay que pasar la puerta del salón para decir, bueno, ahora estoy en luz. Para que realmente haya luz en nuestra vida, hay que ir a la cruz. Y cuando uno va a la obra de Cristo en la cruz y entiende el amor redentor y la misericordia de Dios y su sangre derramada a favor nuestro, entonces salimos de las tinieblas espirituales para entrar en la luz espiritual. Y estamos unidos. Y hermanos, yo les pregunto, ¿la unidad en la iglesia es importante? Miren, nosotros no podemos hacer nada para crear esa unidad. Nuestra responsabilidad es cuidar esa unidad, ¿se entiende esto? Porque la unidad en la iglesia, la unidad en el Espíritu depende de la obra de Dios y del Espíritu Santo que está en nuestra vida. Entonces, delante de Dios somos una iglesia, estamos unidos en Cristo. Entonces no tenemos que preocuparnos por hacer nada para crear esa unidad, pero sí nuestra responsabilidad es cuidar esa unidad. Y ahí está nuestra responsabilidad. La iglesia es una manifestación de unidad, donde cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a este lugar, venimos a los pies de Cristo, somos todos iguales. La sociedad nos diferencia, pero delante de Dios somos todos iguales. Ahí no hay color de piel, no hay posición económica, no hay barrios, ahí no hay nada. Por eso no hay ningún ente, ninguna institución que pueda hacer que realmente vengamos a un lugar como es la iglesia y podamos sentirnos que acá no tiene que haber diferencia. No hay diferencia delante de Dios, somos todos iguales. Primera Juan capítulo 1. Primera Juan capítulo 1. Versículos 3 y 4. Dice el apóstol Juan, y lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, dice el apóstol. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Cuando realmente entendemos el significado de la unión, de la comunión como iglesia y que nuestra comunión depende del Señor, entonces sí nuestro gozo puede estar cumplido. Cuando a veces no le encontramos el sentido o vemos que las cosas espirituales no tienen ese atractivo que tendrían que tener para nosotros. O cuando por ahí sentimos de que espiritualmente hablando ando y medio como que en el horno. Significa que no estoy disfrutando y no me gozo en la unidad y en la iglesia. Y lo que tengo que hacer, hermanos, es revisar a ver por qué eso me puede estar pasando. Y cuando yo tengo la paz y la tranquilidad de estar bien con todos mis hermanos, entonces el gozo realmente ahí va a ser cumplido. Realmente va a ser un gozo completo de poder estar bien, en paz. No significa que me voy a llevar 100% bien de bien con todo el mundo. No significa eso. Tendremos algunas diferencias. Tendremos algún roce. Pero lo que no podemos permitir es que eso sea algo tan profundo que nos separe y que produzca en nosotros daños en nuestra alma. Acá adelante hay lugares, vengan sin vergüenza, porque acá hay lugares libres. Muy bien. Entonces,
bienvenidas. La importancia de esto, de disfrutar de la unidad que podemos tener en la iglesia. Y Dios dejó en la Biblia muchos ejemplos. Jesucristo utilizó muchos ejemplos que tienen que ver con la unidad, con cosas que nosotros podemos ver. Mateo capítulo 13. Y ahí tenemos lo primero que va a aparecer ahí en la presentación. Una planta. Mateo capítulo 13. Versículos 31 y 32 dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Y uno se pregunta, ¿cómo empieza una iglesia? Y cuando vamos a la figura de iglesia local, ¿cómo empezó la iglesia a nivel mundial, a nivel general? Dios envió a Jesucristo a restablecer la comunión de Dios con el hombre y a través de él poder entrar. Y el obrar del Espíritu Santo fue obrando en aquella pequeña cantidad de gente que empieza a producirse. Parece que es algo insignificante. Y hermanos, para muchos la iglesia es algo insignificante, es como la más pequeña de todas las instituciones. Es más, muchos se osan hablar hasta mal de la iglesia y se burlan. Pero no importa, porque esa semilla que es la más pequeña de todas, acá dice, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, la más grande de las plantas, empieza a crecer. Pero no solamente empieza a crecer y queda como una planta grande, sino dice, y se hace árbol. De tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. ¿Qué figura esta que el Señor utiliza para mostrarnos la importancia de la unidad? Empieza a crecer. Una semilla que es buena tiene que morir para dar fruto y tiene que crecer. Y empieza a crecer y se empieza a notar. Y se empieza a notar y empieza a poder a cumplir diferentes actividades, diferentes ministerios. Y podemos ir alcanzando y seguir siendo de bendición a otros. Y la iglesia sigue creciendo, pero sigue creciendo junta. Y hermanos, para que la iglesia crezca, la enseñanza acá es que todos tenemos que crecer. Porque todos somos parte de esa planta. Cuando se compró el terreno del campamento Alfa, una de las grandes falencias que tenía ese lugar es que no había sombra. Todo lo que había eran montes autóctonos chiquitos, pero no habían árboles grandes que eran sombra. El otro día yo estaba allá y miraba y digo, ¿cuántos árboles? ¿Cuánta sombra? Hoy hay sombra de sobra. Y algunos árboles están en lugares que están peleando con las inclemencias del tiempo por estar cerca del mar, pero ellos van, y uno mira los que están en la cancha de voleibol ahí. Cuando algunos tenemos con bastón, esos árboles van a ser árboles realmente grandes que van a dar mucha sombra, pero ya se nota que están creciendo. Y hermanos, todos tenemos que crecer, cada uno de nosotros somos como una rama que está creciendo y está siendo útil para algo. Y dice, hasta que las aves del cielo vienen y ¿qué? Hacen el nido. El otro día me llama el vecino de acá al lado y me dice, Alejandro, ¿viste dónde hay un nido de hornero? Le digo, no sé, en la punta de la antena. Y si yo no me había observado, pero después de que estaban trabajando acá me dijeron que ahí venía a trabajar el hornero, allá arriba. ¿Es útil para algo la antena todavía? Va a ser más útil en algún momento, ¿eh? Pero una planta, un gran árbol,
que va creciendo y va siendo útil. Y cuando yo pensaba en este ejemplo que el Señor pone, es una pequeña semilla que crece, que es una planta la más grande, pasa por diferentes etapas. A veces viene el otoño y parece que la planta empieza ahí como que no tiene fuerza, parece que no va a crecer. Y sus hojas por ahí se marchitan algunas. Pero viene la primavera y toma fuerza otra vez. Y a veces la iglesia pasa por esas etapas también. Pero lo importante es que tiene vida y va creciendo. Y llega a ser un árbol donde cada rama es útil. Y mientras pensaba en esto, hermanos, pensaba en el privilegio que tenemos tú y yo de ser una rama que es útil para Dios. Y si no te sentís útil, si parece que eso es una rama que se está yendo en vicio nomás, como dicen, bueno, es bueno ir delante del Señor, y el Señor va a venir ahí, que es el podador justo, y va a cortar donde hay que cortar para que caiga lo que tenga que caer, pero sigue siendo una rama, y una rama que va a ser útil. Pero también, por otro lado, pensaba, ¿cuántas veces hemos rezongado algunos en el Alfa cuando para acomodar su carpa o su auto o lo que sea, corta una rama? Y eso, la verdad, debo confesar que me molestaba mucho y me sigue molestando. Pero yo pensaba, qué triste, cuando quizás dentro de la iglesia también alguien quiere cortar alguna rama. ¿Se entiende lo que digo? Cuando a veces quizás nosotros, consciente o inconscientemente, podemos hacer algo para que una rama se quiebre. Y así como me dolía que una rama se rompiera, también, hermanos, humanamente hablando, digo este ejemplo, no es espiritualmente la aplicación, porque no dependemos de nuestro obrar, sino que estamos sostenidos en el árbol porque Dios nos sostiene ahí, en la iglesia porque Dios nos sostiene, porque la salvación depende de Él, no depende de mí. Pero humanamente hablando, pienso qué triste es cuando una rama se quiebra y se cae y ya no está más dentro de la iglesia. ¿Me entienden el ejemplo? Me preocupa, me duele cuando una rama empieza a quebrarse y empieza a estar más lejos del piso que de estar buscando la presencia de Dios. Y que hay almas, hay hermanos que están heridos o que están en pecado o que se han alejado de Dios o que se han enfriado y están como esas ramas que están apuntando hacia abajo y que no puede nadie venir a poner un nido ahí arriba. Ni siquiera puede salir para dar sombra. Y me duele cuando eso pasa. Pero hermanos, eso nos tiene que doler a todos, para que entre todos como iglesia podamos ¿qué? Levantar esas ramas, para que juntos podamos caminar. Porque esa es la unidad de la que Jesús nos habla de la iglesia. Pero también nos deja otro ejemplo que tiene que ver con la unidad. Aparece ahí un edificio. Y ahí tenemos ese pasaje de Mateo 16. Hay muchos pasajes, pero por lo menos leemos un par de pasajes. 16, versículo 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres Pedro. Pero sobre esta roca, está diciendo Jesús hablando de él, no está hablando de Pedro. Sobre esta roca, dice Jesús, sobre mí voy a edificar la iglesia. Y utiliza esa frase, esa palabra edificar. Y toda edificación tiene un comienzo, ¿o no es así?
Y se van agregando cosas y se van sacando cosas. Ahora yo vine acá y ahí falta un techo. Cambia las cosas, pero es para crecer. Y Dios utiliza ese ejemplo, pone esa palabra, edificar mi iglesia, que nos habla de que de crecimiento. No habla nunca la iglesia, Dios habla de su iglesia como en una etapa de estancamiento. Dios no quiere que su iglesia esté estancada. Dios no quiere que sus hijos estén estancados espiritualmente. Tenemos que crecer espiritualmente. Y ese es el desafío que tenemos hoy más que nunca. Hay muchas cosas que pegan contra la iglesia y contra nosotros personalmente para desanimarnos a crecer. Pero hermanos, el desafío es tenemos que crecer. 1 Corintios capítulo 3. Primera Corintios capítulo 3, versículos 9 al 11. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Hablaba estos días con Jairo, con Pablo y Juan, algunos que estaban trabajando acá, y yo le decía de mi niñez acá. Bueno, no tan niño, pero... Y lo que era de acá para el fondo. Pablo, ¿te acordás de eso? Y algunos más. Era un monte para el fondo. Había un galponcito perdido ahí, después un poco más de cañas, era un monte eso. Claro, el que viene hoy y mira al fondo dice, qué lindo, pero no era así originalmente. Se fue edificando. Y se fue mirando cómo se sobreedifica. Y se fueron cambiando partes y se fue ampliando. Y mirar más allá. Y dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Cómo sigue con la edificación. Y ese es el desafío para nosotros. Un edificio no puede estar sin cimientos. Y los cimientos es lo más importante y es lo que menos se ve. Y el cristiano tiene que tener cimientos firmes. Eso es conocimiento bíblico. Eso es comunión con Dios. Eso es lo que sostiene el edificio de tu vida. Si no, el enemigo te agarra y te hace harina. Y viene cualquier viento de doctrina por ahí, cualquier enseñanza loca que anda en la vuelta, y ya cualquiera puede prenderse a eso. Fundamento, estudio, comunión con Dios. Y el edificio va creciendo. Pero para que un edificio cumpla su función, va a cumplir su función al 100% cuando está completo, al final. Vieron que hoy en día los edificios los terminan todo por fuera. Empiezan y terminan todo por fuera. Y uno dice, ¡wow, qué rápido que trabajaron! Por fuera. Por dentro. La caparazón está terminada porque hay que dar una buena imagen, pero por dentro. Y a veces los cristianos podemos caer en la misma. Por fuera dar una buena imagen de que estoy construyendo un edificio que vale la pena, pero por dentro, ¿cómo estamos? Y eso lo conoce ¿quién? Lo conoce Dios. Y nosotros. Y tenemos que ser conscientes de eso para estar firmes como el Señor quiere. Y que podamos ir creciendo, siendo parte de un edificio. Una vez creo que con Freddy hablábamos, hace años ahí atrás en el parrillero, de las nuevas generaciones que tienen que ir tomando responsabilidades. Y que tú y yo, no solamente los veteranos o los de media edad, iba a decir la edad media, siempre se me complica ahí esa, la edad media no, de mediana edad.
ver cómo estamos formados a los que vienen detrás. Para que cuando algunos no estemos, esto siga. Y si hay que tirar paredes que se levantaron hace poco, hay que seguir tirándolas. Porque lo importante es el pueblo de Cristo, son las personas, no son los bloques. Pero para edificar la iglesia tengo que sobreedificar bien mi vida y sentir que soy parte de un edificio y no puedo andar solo. No puedo creerme el llanero solitario, yo hago lo que quiera. No, eso no es bíblico, eso no es espiritual. Es Dios. En dependencia de Dios y en dependencia de la iglesia, cómo tenemos que funcionar para que la iglesia pueda ir creciendo. Y podríamos decir más, pero el tiempo se nos va y aparece otra imagen que el Señor usa ahí, un cuerpo. 1 Corintios capítulo 12. Dice lo siguiente. Primera Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. Un cuerpo. Ahí tenemos este ejemplo que nosotros lo vemos. No podemos decir, voy a la reunión, este brazo me duele, lo voy a dejar acá porque así no lo... Entonces lo dejo en casa y vengo a la reunión y cuando vuelvo a la reunión me lo pongo de vuelta. No funciona así. Con los dolores o sin dolores andamos cargando con todo este cuerpo, que algunos pesan más que otros, algunos están en mejores condiciones que otros, pero la cuestión es que Dios pone esta figura, la importancia del cuerpo. Cada miembro de nuestro cuerpo es importante. ¿Hay algún miembro que ustedes dirían, yo capaz que puedo prescindir de esto? ¿Se animarían si tuvieran que una prueba? Ahora, elijan un miembro de su cuerpo que digan, bueno, lo voy a dejar de lado. Nos damos cuenta al final que todos son necesarios. Y si por alguna razón un día un carnicero se le corta un dedo, un carpintero pierde un dedo y lo que se le ocurra, y bueno, habrá que arreglarse. Pero lo natural, lo normal es que todos tienen su lugar. Y hermanos, tú y yo también. Y tenemos que no solamente sentirnos parte importante y valorado del cuerpo de Cristo, sino cuidar el cuerpo de Cristo. Eso es la unidad también. Les pregunto, contéstense para ustedes. Ustedes, me incluyo, nosotros, ¿cuidamos 100% todos los miembros de nuestro cuerpo? Miren, si fuéramos a hacer un examen de eso, nos damos cuenta que primero ignoramos un montón de cosas que tenemos y gracias a Dios que están. Que no depende de nuestra ignorancia y funcionan porque Dios está ahí. Pero hay muchas veces no cuidamos algunos órganos o algunos miembros de nuestro cuerpo. Y cuando pasan los años, algunos me miran y hacen así con la cara. Y cuando pasan los años decimos, si hubiera cuidado la columna, si hubiera cuidado aquello. Hermanos, ¿pasa lo mismo con la iglesia? Con los hermanos. A veces decimos, y tal hermano, y no está. Algo habrá hecho. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué hice yo para que ese miembro del cuerpo de Cristo siga estando como Dios quiere que esté? Sigue siendo un miembro del cuerpo de Cristo. Necesarios. Imprescindibles. Y sobre todo, saber que Dios lo quiere utilizar. Y a veces decimos, caemos en esa humildad, no, pero Dios no me va a necesitar a mí. Sí, Dios te necesita.
Porque si Dios no te necesitara o no me necesitara, me convertía, me moría, me iba al cielo y se terminó la historia. Pero nos tiene acá para cumplir un objetivo. Y pone este ejemplo del cuerpo, que es un ejemplo de unidad. Y tenemos que avanzar un poquito más. ¿Qué más tenemos que aparece por ahí? También lo compara con una novia o esposa. Según de Corintios capítulo 11, versículo 2. Segunda Corintios 11, 2. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Qué tremendo lo que dice este versículo. No es una esposa o una novia para compartirla con varios y cuando ya nadie la quiere la agarro yo. No es un cuerpo para andar por ahí bobeando en el mundo y después cuando ya me aburrí de disfrutar ciertas cosas, entonces me pongo en las manos de Dios, acá estoy como una virgen pura. La iglesia es algo especial para Dios. No solamente es el fruto de su aflicción, del sacrificio de la cruz, sino que también está ese concepto precioso de una esposa para uno, de la novia preparada para el esposo, que habla de esa pureza. Y es cierto, humanamente hablando cometemos errores, hemos pecado, hay caídas, todo lo que se les ocurra. Pero en la verdadera confesión y en el verdadero arrepentimiento Dios restaura y da otra oportunidad. Pero la Biblia dice, el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará de la misericordia. Es, Señor, me equivoqué. Y todo lo que estamos acá, creo que en algún momento hemos tenido que llorar delante de la presencia de Dios reconociendo nuestro pecado. Si alguien no pasó por esa experiencia, perdiste algún examen, me parece, en tu vida como cristiana. Todos en algún momento hemos llorado delante del Señor por nuestro pecado. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, hay un abrazo del Padre que nos levanta, nos anima, nos sostiene y nos da otra oportunidad. Ahí Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria a Dios porque han llegado las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Somos la esposa. Somos esa novia esperando aquel día. Y qué bendición, hermanos, ser parte de esto. Y que Dios nos ha sacado de diferentes situaciones y de una vida destruida y lejos de Él, unidos en la oscuridad con la sociedad. Dios nos ha sacado de ahí, nos ha puesto en un lugar tremendo y decir, la esposa, las bodas del Cordero. Ese final de la historia, donde tú y yo seremos protagonistas directos. Por eso, hermanos, esto tiene que ver con la santidad, de cómo vivimos nuestra vida. Porque todo lo que tú haces y lo que yo hago y todo lo que yo hablo y digo repercute no solamente en mi vida, sino también ¿dónde? En la iglesia. Y cuando yo ando por ahí, me estoy moviendo en la sociedad, estoy representando a la iglesia. Y lo que el hombre no ve, Dios lo ve. Y Dios quiere que su iglesia también camine en santidad. Y por último, como un rebaño, esta figura. Y ahí tenemos en Juan capítulo 10,
Juan capítulo 10, versículos varios que están marcados ahí. Por el tiempo no podemos pensar en todos, pero versículo 3. Tengo que leer el 1, porque si no queda muy colgada la cosa por ahí. Dice versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Este es un tema para hablar que no podemos hacerlo ahora. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. Qué linda intimidad esta, qué linda comunión. Las ovejas llama por su nombre. Un conocimiento. En una sociedad donde tanto utiliza el ser humano y donde somos un número y nada más, Dios te llama por tu nombre. Y vieron que uno va a cualquier negocio hoy en día y dice el número de cédula, da el número y que ¿cómo estás, Alejandro? Te habla como que te conociera toda la vida, ¿no? Pero en definitiva para vos, para ella o esa empresa, vos sos un número. Pero para Dios no. Versículo 4. Y cuando las ha sacado fuera, todas las propias, las que son de él, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Ese ejemplo de unidad, el rebaño. Y que van todas detrás de un mismo pastor. Y esta es una enseñanza también muy importante. Van todas, son parte del rebaño, pero van todas detrás de un solo pastor. Hemos sido llamados, y Dios nos compara con ese rebaño de ovejas para seguir a un solo pastor. Y ese solo pastor, ¿quién es? Es Jesucristo. No seguimos a hombres, no idolatramos personajes. Un solo pastor. Y cuando vamos todos detrás de el pastor, que es un solo pastor, ¿qué hay ahí? Hay unidad. Inconscientemente nos vamos uniendo y vamos caminando todos en la misma dirección. Hace varios años fui a un curso por un mes en Singapur, un viaje larguísimo, casi 48 horas. Y saben que yo pensé que iba solo. Entonces me dijeron, cuando vayas al aeropuerto, ponete una escarapela, esta, redonda acá. Yo dije, ¿y esto? Bueno, así que salí de acá a Buenos Aires San Pablo a Londres. ¿Qué pasa? En cada cada aeropuerto, iban apareciendo otros. Y de Brasil habían viajado no sé cuántos miles de kilómetros para juntarse en San Pablo. Y cuando llegamos al último aeropuerto en Londres, éramos como 40 que íbamos juntos ¿hacia dónde? Hacia el mismo lugar. Sin saberlo. Pero alguien lo pensó así. Entonces no salí solo, pero no llegué solo. Y en la vida cristiana, hermanos, es así. Salimos solos, pero no vamos a llegar solos. Porque nos vamos juntando, uniendo todos detrás de el pastor. Y hemos sido llamados a eso. Y ya se me fue la hora como. Pero quiero dejar el último versículo, que es como el comienzo de otro mensaje. Que no se preocupen, que nos vamos a dar. Pero vamos a dejarlo ahí. A ver, poneme ese versículo, Matías, por favor. Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Casi nada de versículo. Este es un versículo que el apóstol le dice a Timoteo varias cosas. Para que sepas ¿qué?
cómo conducirte. ¿Conducirme dónde? En la iglesia. Y yo te pregunto, y yo me preguntaba cuando armaba esto y pensaba en esto, hermanos, ¿sabemos cómo conducirnos en la iglesia de Dios? ¿Sabemos cómo movernos, cómo actuar? Y a veces sí y a veces no. Y tenemos que tener consciente que la iglesia es de Dios, pertenece a un Dios que es un Dios vivo, pero que tiene un propósito, que es columna y baluarte de la fe. La columna sostiene, el baluarte defiende. Y tú y yo somos parte de una iglesia que Dios nos ha llamado para estar juntos, para estar unidos, para sostener las verdades de Dios a pesar de todas las contras que se vengan. Y hago este paréntesis. No politices los principios de Dios. Porque parece que si alguien dice tal cosa, entonces es de tal cosa. Si estoy en contra del aborto, entonces es de. Y si estoy a favor del aborto, entonces es de. No politices los principios de Dios. ¿Se entiende esto? Porque tú y yo estamos para sostener las verdades de Dios. Y estoy en contra del aborto y estoy en contra de la eutanasia. Porque la palabra, Dios es el que tiene la última palabra en todas las cosas. Y otras cosas más podríamos decir. Pero eso es lo que como iglesia tenemos que hacer. Una columna que sostiene la verdad y la defiende. No negocies con la verdad. No juguemos con la verdad. Que en nuestra vida nos preocupe más quedar bien con Dios y con la verdad que Dios quiere que yo sostenga que con lo que el mundo me está diciendo. Eso es la unidad de la iglesia, hermanos. Vamos todos detrás de un solo pastor. Que seamos árboles que tengan ramas grandes, que sostienen, que cuidan, que aman el cuerpo de Cristo, que somos parte de un rebaño, somos ovejas que vamos detrás de un solo pastor, que es Jesucristo, y que la misión que Él nos dejó es ser columna, sostener las verdades de Dios y defenderlas, cueste lo que cueste. Y decimos muchas veces, hermanos, en muchos lugares, donde están pagando con su vida por estar un rato como estamos nosotros acá. ¿Y ustedes creen que eso está muy lejos de nosotros? Eso es a nivel mundial. Va a venir una persecución muy férrea contra los cristianos. Y tenemos que estar preparados, con un fundamento firme, para poder fundamentar nuestras vidas en la palabra de Cristo, sentirme parte de una iglesia unida. Si vemos una rama que está media marchita, apuntando hacia abajo, ayúdala a levantar, no la castigues, no seas juez de nadie. Somos administradores de la gracia de Dios. Y si hay un miembro que está sufriendo, ponete al lado de él para orar y tendé un brazo para animar. Y si hay una oveja media rebelde que se quiere ahí desviar un poco, va a precisar un callado que tenía el pastorcito y tocarlo un poquito para que vuelva al redil. Pero hermanos, que nos ayudemos para que juntos podamos caminar detrás de este pastor y que juntos podamos sostener las verdades de Dios y defenderla, porque realmente somos hijos de Dios, comprados con su sangre, y un día estaremos con Él por toda la eternidad. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y que podamos sentir, tengo el privilegio de ser un hijo de Dios y cueste lo que cueste, donde sea, voy a ir hasta el final, porque sé que un día estaré con Él por toda la eternidad. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.